Manuel Herrera, un operador de excavadora de 42 años, estaba derribando la pared este del antiguo edificio de Premier Electronics en las afueras de Valencia aquel caluroso día de julio de 2019. El sol brillaba intensamente sobre la estructura abandonada mientras el polvo se elevaba en nubes espesas. Llevaba 3 semanas trabajando en este proyecto de demolición para dar paso a un nuevo complejo comercial. Fue entonces cuando su máquina golpeó algo que produjo un sonido diferente al habitual crujido del concreto. Al principio, Manuel pensó que era alguna tubería o cableado eléctrico olvidado en los planos. Pero cuando se acercó para inspeccionar el pequeño hueco que había quedado expuesto en la pared, Manuel descubrió un objeto rectangular envuelto cuidadosamente en plástico protector y cinta aislante. Era un dispositivo de grabación de cassette, antiguo, sorprendentemente bien conservado. Lo que Manuel había encontrado había estado allí durante 35 años. El plástico protector había preservado el dispositivo de la humedad y el deterioro. Y lo más inquietante, junto al grabador había una pequeña nota manuscrita con las palabras: «Si encuentras esto, por favor escúchalo y contacta a las autoridades». Este descubrimiento cambiaría para siempre un misterio de 3 décadas que había atormentado a la comunidad industrial de Valencia y a la familia de un hombre que se desvaneció sin dejar rastro. Valencia, 1984. España estaba en plena transición democrática y expansión industrial. La fábrica Premier Electronics, ubicada en el polígono industrial de Paterna, era uno de los centros de producción de componentes electrónicos más importantes de la región. El edificio de 3 plantas, con su característica fachada de ladrillo rojo y grandes ventanales, albergaba a más de 200 trabajadores que producían componentes para equipos militares y civiles. Roberto Chen, un inspector de control de calidad de 34 años, había trabajado en Premier Electronics durante casi 8 años. De ascendencia china por parte de padre y valenciana por parte de madre, Roberto era conocido por su meticulosidad y compromiso con la seguridad. Vivía en un modesto apartamento en el centro de Valencia con su esposa embarazada, María, y estaba entusiasmado por la llegada de su primer hijo prevista para finales de año. Cada mañana, Roberto tomaba el autobús de las 6:30 para llegar a la fábrica a las 7. Su rutina era inalterable. Desayunaba en la cafetería de la empresa, revisaba los informes de producción del día anterior y luego procedía a inspeccionar las líneas de montaje. Sus compañeros lo apreciaban por su honestidad y disposición para ayudar, aunque algunos supervisores lo consideraban excesivamente riguroso. El 15 de septiembre de 1984, Roberto no regresó a casa después de su turno. María, preocupada, llamó a la fábrica y fue informada por el gerente, Víctor Garrison, que Roberto había renunciado repentinamente ese mismo día, alegando problemas personales. Según Garrison, Roberto había recogido sus pertenencias y había salido precipitadamente. No dejó carta de renuncia formal, ni se despidió de ningún compañero. La versión oficial no tenía sentido para nadie que conociera a Roberto. Era un hombre responsable, especialmente considerando que su esposa estaba a 2 meses de dar a luz. María acudió a la policía para denunciar la desaparición. Los agentes realizaron una investigación preliminar, entrevistando a compañeros de trabajo y revisando las instalaciones de la fábrica. Algunos trabajadores mencionaron que en las semanas previas, Roberto había presentado varias quejas sobre fallos en los procedimientos de control de calidad, pero no encontraron nada concluyente. La búsqueda de Roberto incluyó la revisión de hospitales, estaciones de tren y aeropuertos, sin resultados. No había utilizado sus tarjetas bancarias ni contactado a ningún familiar o amigo. María insistía en que algo terrible debía haberle sucedido,
Pero sin evidencia de actividad criminal, el caso perdió prioridad para las autoridades. Las últimas personas que vieron a Roberto fueron sus compañeros de la línea de montaje de componentes electrónicos para equipos militares. Recordaban que parecía preocupado y que había pasado más tiempo del habitual revisando ciertos lotes de producción. El día de su desaparición, lo vieron entrar en la oficina de Garrison, aproximadamente a las 4 de la tarde. Nadie lo vio salir. Mientras la policía clasificaba el caso como una desaparición voluntaria, María, con su hijo recién nacido, se negaba a aceptar que Roberto los hubiera abandonado. Pero sin nuevas pistas, la investigación se estancó. La vida en Premier Electronics continuó. Los rumores sobre lo sucedido a Roberto eventualmente se desvanecieron, reemplazados por nuevas preocupaciones y chismes de fábrica. Los años pasaron con un doloroso vacío para la familia Chen. María criaba sola a su hijo Carlos, mientras mantenía viva la memoria de Roberto. Cada aniversario de su desaparición, visitaba la comisaría local para preguntar si había novedades, pero siempre recibía la misma respuesta negativa. Con el tiempo, incluso sus visitas se volvieron menos frecuentes, aunque nunca perdió la esperanza de descubrir la verdad. Premier Electronics prosperó durante la década de los 80 y principios de los 90. Victor Garrison expandió las operaciones, abriendo una segunda planta en Madrid y estableciendo contratos lucrativos con el Ministerio de Defensa. Su hijo, Alberto Garrison, estudió en prestigiosas universidades extranjeras y regresó a España para unirse al negocio familiar antes de dar el salto a la política local en 1995. Para 1999, Alberto Garrison se había establecido como una figura política prominente en Valencia. Su plataforma se centraba en el desarrollo económico y la creación de empleo. Sus críticos señalaban la fortuna familiar como base de su éxito, pero pocos cuestionaban su origen. La familia Garrison era sinónimo de prosperidad y poder. Víctor se retiró en 2001, dejando a su hijo como heredero de un imperio empresarial y una creciente carrera política. Mientras tanto, en las sombras de esta aparente historia de éxito, se ocultaba una realidad siniestra. La noche en que Roberto Chen desapareció, no había renunciado ni huido. Después de semanas documentando irregularidades en la producción, Roberto había descubierto algo que nunca debería haber encontrado. Premier Electronics fabricaba componentes electrónicos críticos para sistemas de navegación y comunicación militares. Estos componentes debían cumplir especificaciones estrictas para garantizar su fiabilidad en condiciones extremas. Roberto había notado patrones extraños en los informes de producción. Lotes enteros de componentes de alta calidad desaparecían de los registros, reemplazados por componentes de menor calidad que apenas pasaban las inspecciones básicas. Inicialmente Roberto pensó que se trataba de errores administrativos. Presentó informes detallando estas discrepancias a su supervisor directo, quien aseguró que investigaría el asunto. Semanas después, sin respuestas satisfactorias, Roberto decidió profundizar por su cuenta. Durante horas extras no autorizadas, revisó archivos y comparó números de serie, descubriendo un esquema alarmante. Los componentes de alta calidad que desaparecían estaban siendo desviados al mercado negro internacional. Estos componentes tenían aplicaciones tanto militares como civiles avanzadas y podían venderse a precios mucho más altos a compradores sin acceso a tecnología occidental. Mientras tanto, los equipos militares españoles recibían componentes inferiores que pasaban las inspecciones superficiales, pero tenían mayor probabilidad de fallar en condiciones reales. Roberto comprendió la gravedad de su descubrimiento. No solo se trataba de fraude corporativo.
Era un asunto de seguridad nacional que podía poner en riesgo vidas de militares. Con esta información, adquirió secretamente un pequeño dispositivo de grabación. Durante 2 semanas, documentó meticulosamente sus hallazgos, grabando conversaciones incriminatorias y describiendo documentos que probaban el esquema. El día de su desaparición, Roberto reunió el valor para confrontar directamente a Víctor Garrison. Con el grabador oculto en su bolsillo, entró en la oficina del director general. La conversación comenzó civilizadamente, con Roberto exponiendo sus preocupaciones sobre los estándares de calidad. Pero cuando mencionó los componentes, desviados y su intención de informar a las autoridades, el tono cambió drásticamente. Garrison no actuó solo aquella tarde. Jaime Salgado, jefe de seguridad de la planta y exmilitar con conexiones en el mercado negro internacional, estaba presente en la oficina. Cuando Roberto se negó a ser comprado con una suma considerable de dinero, la situación se tornó violenta. Salgado lo golpeó repetidamente mientras el grabador seguía funcionando en su bolsillo, capturando los sonidos de la brutal agresión. Tras reducir a Roberto, lo llevaron al área de desechos químicos en el sótano de la fábrica, un espacio restringido donde se procesaban ácidos utilizados en la fabricación de placas de circuito impreso. Allí, agonizando pero aún consciente, Roberto comprendió que no saldría con vida. En un último acto de valentía, sacó el grabador y consiguió esconder el dispositivo en una cavidad de la pared cercana, esperando que algún día fuera descubierto. Los restos de Roberto fueron disueltos en los tanques de ácido esa misma noche. Salgado se encargó personalmente de eliminar cualquier evidencia, mientras Garrison preparaba la historia de la renuncia repentina. Nadie cuestionaría la palabra del poderoso empresario contra la de un empleado desaparecido. Para asegurar el silencio, Garrison ofreció generosos aumentos y promociones a los trabajadores que pudieran haber notado algo inusual ese día. El mensaje implícito era claro. Hablar significaría perder no solo el trabajo, sino potencialmente mucho más. En una España todavía recuperándose de décadas de represión, el miedo funcionó eficazmente. En los años siguientes, el negocio ilícito continuó generando enormes beneficios que financiaron la expansión de Premier Electronics y posteriormente la carrera política de Alberto Garrison. La familia construyó una red de influencias que los hacía prácticamente intocables. Nadie relacionaba su fortuna con la desaparición de un inspector de calidad ocurrida décadas atrás. Manuel Herrera no era solo un operador de excavadora. Antes de dedicarse a la construcción, había trabajado 15 años como técnico electricista en varias fábricas de la región. Su padre, Antonio Herrera, había sido compañero de trabajo de Roberto Chen en Premier Electronics, aunque en 1900 diferentes departamentos. Manuel recordaba vagamente las historias que su padre contaba sobre la misteriosa desaparición del inspector de calidad. Cuando Manuel encontró el dispositivo de grabación, algo resonó en su memoria. Llevó el hallazgo a su supervisor, Jorge Mendoza, un hombre cercano a la jubilación que decidió escuchar la cinta antes de entregarla a las autoridades. Jorge también había trabajado en la industria electrónica y tenía el equipo necesario para reproducir el antiguo cassette. Esa noche, en el pequeño apartamento de Jorge, los dos hombres conectaron el dispositivo a un reproductor vintage. La cinta había sobrevivido notablemente bien, protegida por su sellado hermético. Al principio, solo se escuchaban ruidos ambientales y lo que parecían ser notas personales de Roberto, documentando fechas y números de lotes. Luego, la grabación captó conversaciones en la planta de producción, algunas apenas audibles, pero suficientemente claras para entender el contexto.
Roberto había grabado meticulosamente sus investigaciones, explicando cada descubrimiento como si estuviera creando un registro para futuras investigaciones. Su voz, calmada y metódica, detallaba el esquema fraudulento con precisión científica. La parte final de la grabación heló la sangre de Manuel y Jorge. Era la confrontación con Garrison. La conversación inicial, tensa pero controlada. La oferta de dinero, la negativa de Roberto, y luego los sonidos inconfundibles de violencia. Golpes, súplicas, el último mensaje desesperado de Roberto. Su voz, ahora débil y entrecortada, pronunciando lo que serían sus últimas palabras. Si alguien encuentra esto, sepa que Víctor Garrison me mató. Mi cuerpo está en los tanques de eliminación de ácido. Jorge, visiblemente afectado, reveló a Manuel que siempre había sospechado que algo terrible había ocurrido en Premier Electronics. Muchos trabajadores ancianos compartían esa intuición, pero el miedo y la falta de pruebas los había mantenido en silencio. Ahora, 35 años después, tenían evidencia concreta. Jorge contactó a un antiguo colega que había trabajado en recursos humanos de Premier Electronics. Esta persona les proporcionó información sobre la familia de Roberto, específicamente sobre su hijo Carlos, quien ahora tenía 34 años, la misma edad que tenía su padre cuando desapareció. Carlos Chen había crecido escuchando historias sobre el padre que nunca conoció, un hombre honesto que supuestamente había abandonado a su familia. Después de mucha deliberación, Manuel y Jorge decidieron contactar primero a Carlos antes que a las autoridades. Sentían que la familia merecía conocer la verdad antes que nadie. Usando la información proporcionada por el ex empleado de recursos humanos, localizaron a Carlos, quien trabajaba como ingeniero en Barcelona. El encuentro fue emocionalmente intenso. Carlos había vivido toda su vida con la sombra de un padre ausente, alternando entre el resentimiento y la duda. Su madre, María, había fallecido 2 años antes, llevándose a la tumba su inquebrantable creencia en la integridad de Roberto. Cuando Carlos escuchó la grabación, décadas de dolor e incertidumbre se transformaron en una mezcla de vindicación y profunda tristeza. La voz de su padre, que nunca había escuchado antes, narrando meticulosamente un esquema criminal y luego capturando sus propios últimos momentos, era una revelación devastadora, pero también liberadora. Carlos comprendió que su padre no los había abandonado, había sido asesinado por defender lo correcto. Con el apoyo de Carlos, el grupo decidió llevar la evidencia a un periodista de investigación en lugar de directamente a la policía. Temían que las conexiones políticas de la familia Garrison pudieran obstaculizar la investigación. Elena Durán, una respetada periodista del diario El Levante, recibió la grabación y comenzó a investigar discretamente el caso. Durante semanas, Elena verificó cada detalle mencionado en la grabación, buscando registros y contactando antiguos empleados de Premier Electronics. Muchos se mostraban reacios a hablar, pero algunos, sabiendo que estaban en el ocaso de sus vidas, decidieron finalmente romper su silencio. La periodista también descubrió registros de quejas de seguridad presentadas por Roberto Chen semanas antes de su desaparición, archivadas pero nunca investigadas. La pieza final del rompecabezas llegó cuando Elena localizó a Javier Torres, un ex técnico de mantenimiento que había trabajado en el área de desechos químicos. Torres, ahora con 78 años y enfermo terminal, confesó haber ayudado a limpiar el área después del incidente, aunque aseguró no haber participado directamente en el crimen. Su testimonio corroboraba exactamente lo narrado en la grabación de Roberto. Con suficiente evidencia para presentar un caso sólido,
Elena publicó un extenso reportaje titulado La voz desde la pared, el asesinato empresarial que cambió una dinastía política. Simultáneamente, Carlos Chen, junto con Manuel, Jorge y Elena, presentaron formalmente la grabación y toda la evidencia recopilada a la Unidad de Casos No Resueltos de la Policía Nacional. La publicación del reportaje de Elena Durán causó conmoción inmediata en Valencia y pronto en toda España. La grabación, parcialmente reproducida en el artículo digital del periódico con permiso de la familia Chen, permitía a los lectores escuchar la voz de un hombre muerto hace décadas, relatando su propia sentencia de muerte. La policía se vio obligada a actuar rápidamente. El juez instructor del caso ordenó la inspección del antiguo sitio de Premier Electronics, específicamente del área donde habían estado los tanques de desechos químicos. Aunque la fábrica había cesado operaciones en 2010, el terreno había permanecido sin desarrollar debido a preocupaciones sobre contaminación residual. Un equipo especializado en antropología forense excavó la zona donde habían estado los tanques. El ácido utilizado en aquel entonces era altamente corrosivo, capaz de disolver tejidos orgánicos completamente. Sin embargo, ciertos materiales, como prótesis dentales, implantes o incluso empastes dentales, podían resistir parcialmente el ataque químico. Después de días de meticulosa excavación y análisis de suelo, los investigadores encontraron diminutos fragmentos de material dental en los sedimentos del antiguo desagüe de los tanques. Estos fragmentos correspondían a empastes dentales de la época, preservados en el lodo que se había acumulado en las tuberías de desagüe. Carlos Chen proporcionó los registros dentales de su padre, conservados por María durante todos esos años junto con otros documentos personales de Roberto. El análisis forense confirmó que los fragmentos dentales correspondían a los empastes que Roberto Chen había recibido en 1982, 2 años antes de su desaparición. Mientras la evidencia física se acumulaba, la policía centró su atención en Alberto Garrison, ahora un influyente político de 61 años que ocupaba un escaño en el Parlamento regional. Su padre, Víctor Garrison, había fallecido en 2012 a los 84 años, llevándose a la tumba el secreto de su crimen. Sin embargo, la investigación reveló que Alberto no había sido simplemente un beneficiario ignorante de la fortuna familiar. Los registros financieros históricos, obtenidos mediante orden judicial, mostraron que Alberto había estado involucrado en la gestión financiera de Premier Electronics desde 1987, 3 años después del asesinato. Las cuentas indicaban transferencias sospechosas a entidades offshore que coincidían con los períodos de producción de componentes militares. Más incriminatorio aún fue el descubrimiento de correspondencia entre Alberto y Jaime Salgado, el exjefe de seguridad implicado en el asesinato. Salgado había continuado trabajando para la familia Garrison hasta su muerte en 2005, recibiendo pagos sustanciales clasificados como consultoría de seguridad mucho después de que Premier Electronics cesara la producción de componentes militares. La policía también encontró evidencia de que Alberto había intervenido personalmente para bloquear intentos anteriores de investigar el sitio de Premier Electronics por contaminación. Como político, había redirigido fondos destinados a la limpieza ambiental y había presionado para que se aplazaran indefinidamente las inspecciones del terreno. El caso tomó un giro aún más dramático cuando Felipe Navarro, antiguo contador de Premier Electronics, se presentó voluntariamente a la policía. Navarro, ahora jubilado y con 83 años, había mantenido en secreto copias de documentos financieros que detallaban el esquema de desviación de componentes. Según su testimonio,
había conservado estos documentos como seguro tras presenciar el cambio en la actitud de Víctor Garrison después de la desaparición de Roberto. Navarro relató cómo el negocio ilícito había continuado durante años, generando millones que fueron canalizados hacia inversiones legítimas y eventualmente hacia la carrera política de Alberto. También confirmó que Alberto había estado al tanto del esquema desde el principio y que, tras la muerte de su padre, había tomado medidas activas para encubrir el crimen original. Con la evidencia acumulada, el juez ordenó el arresto de Alberto Garrison. La detención se produjo durante una sesión parlamentaria en un acto sin precedentes que fue transmitido en vivo por los medios de comunicación. El político, visiblemente conmocionado, fue escoltado fuera del edificio mientras sus colegas observaban en silencio. Durante los interrogatorios iniciales, Alberto negó todas las acusaciones, afirmando ser víctima de una conspiración política. Sin embargo, su defensa comenzó a desmoronarse cuando se le presentaron los documentos financieros y la correspondencia con Salgado. Finalmente, tras 15 horas de interrogatorio, Alberto Garrison confesó su conocimiento del asesinato de Mindonesim Roberto Chen y su participación en el encubrimiento posterior. Según su confesión, había descubierto la verdad sobre la desaparición de Roberto poco después de unirse a la empresa familiar. En lugar de denunciar el crimen, vio una oportunidad para expandir el negocio ilícito. Bajo su dirección, Premier Electronics había incrementado la producción de componentes defectuosos, mientras desviaba los de alta calidad a compradores internacionales dispuestos a pagar precios premium sin hacer preguntas. Alberto reveló que el esquema había financiado no solo su carrera política, sino también una red de sobornos e influencias que había protegido a la familia durante décadas. Nombró a funcionarios, algunos todavía en activo, que habían recibido pagos para mirar hacia otro lado cuando surgían preguntas sobre la calidad de los componentes militares o sobre la desaparición de Roberto. La confesión de Alberto Garrison desencadenó una investigación más amplia sobre corrupción en contratos militares que sacudió los cimientos del establishment político y empresarial de Valencia. Lo que había comenzado como un caso de desaparición no resuelta se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente de España. El juicio contra Alberto Garrison se convirtió en uno de los procedimientos judiciales más seguidos en la historia reciente de España. El político, que había construido su carrera sobre una imagen de integridad y desarrollo económico, ahora enfrentaba múltiples cargos: complicidad en asesinato, encubrimiento, fraude, soborno a funcionarios públicos y traición a la seguridad nacional formaban parte de una acusación que conmocionó al país. El proceso judicial reveló la magnitud del esquema criminal. Durante más de 2 décadas, Premier Electronics había suministrado componentes defectuosos para sistemas militares críticos. Una investigación del Ministerio de Defensa encontró que varios accidentes clasificados anteriormente como fallos técnicos o error humano podían estar relacionados con estos componentes defectuosos. Al menos 3 pilotos habían perdido la vida cuando sus sistemas de navegación fallaron durante ejercicios militares. Para Carlos Chen, el proceso judicial representaba el final de un largo capítulo de incertidumbre. Durante el juicio, presentó un testimonio emotivo sobre cómo la desaparición de su padre había afectado su vida y la de su madre. Describió a María, quien nunca se volvió a casar, dedicando su vida a criar a su hijo mientras mantenía viva la memoria de Roberto. Carlos habló del estigma de crecer siendo el hijo del hombre que abandonó a su familia, y cómo esa sombra había influido en todas sus relaciones. Después de un juicio que duró 6 meses,
Alberto Garrison fue declarado culpable de todos los cargos. El juez lo sentenció a 25 años de prisión, la pena máxima posible considerando su edad y la legislación española. En su declaración final, el magistrado calificó el caso como un crimen que trasciende lo individual para convertirse en una traición a toda la sociedad. Varios funcionarios y ex empleados de Premier Electronics también fueron procesados por su participación en el esquema o en el encubrimiento. La investigación sobre los contratos militares llevó a una revisión completa de los procedimientos de adquisición del Ministerio de Defensa y a la implementación de nuevos protocolos de control de calidad. El Ministerio de Defensa estableció un fondo de compensación para las familias de los militares afectados por equipos defectuosos. Aunque ninguna cantidad podía compensar la pérdida de vidas, el reconocimiento oficial de la responsabilidad proporcionó cierto consuelo a las familias que durante años habían aceptado explicaciones inadecuadas sobre los accidentes. Para honrar la memoria de Roberto Chen, el Colegio de Ingenieros Industriales de Valencia estableció un premio anual que lleva su nombre, destinado a reconocer a profesionales que demuestren excepcional integridad ética en su trabajo. La primera edición del premio fue entregada póstumamente a Roberto, recibido por su hijo Carlos en una ceremonia emotiva. El antiguo sitio de Premier Electronics, después de una exhaustiva limpieza ambiental, fue transformado en un parque memorial. Una placa conmemorativa recuerda a Roberto Chen y su sacrificio, sirviendo como recordatorio tangible de las consecuencias del silencio y la corrupción. Carlos Chen utilizó parte de la compensación económica recibida tras el juicio para establecer una fundación dedicada a proteger a denunciantes de corrupción en el ámbito industrial. La Fundación Roberto Chen proporciona asesoramiento legal y apoyo a trabajadores que identifican prácticas ilegales o peligrosas en sus lugares de trabajo. Los medios de comunicación jugaron un papel crucial en mantener el caso en la conciencia pública. El reportaje original de Elena Durán recibió el Premio Nacional de Periodismo y posteriormente publicó un libro detallando la investigación titulado La grabación silenciada, 35 años de encubrimiento e impunidad. El dispositivo de grabación encontrado por Manuel Herrera fue donado al Museo de Historia de Valencia, junto con una transcripción completa de su contenido. Se convirtió en una de las piezas más visitadas, un testimonio físico del poder de la verdad para emerger incluso después de décadas de oscuridad. 5 años después de la resolución del caso, Carlos Chen visita regularmente la tumba simbólica de su padre en el cementerio de Valencia. Aunque los restos de Roberto nunca pudieron ser recuperados completamente, el pequeño memorial representa un lugar de consuelo y conexión. Carlos a menudo lleva a sus 2 hijos, quienes conocen la historia de su abuelo no como una tragedia, sino como un ejemplo de valor. Alberto Garrison continúa cumpliendo su condena en una prisión de mediana seguridad. Según informes, ha envejecido considerablemente y rara vez recibe visitas. La fortuna familiar fue decomisada casi en su totalidad, destinada a compensar a las víctimas y sus familias. La caída de la dinastía Garrison se estudia ahora en facultades de Derecho y escuelas de periodismo como un caso paradigmático de justicia retrasada, pero no negada. La legislación española sobre protección a denunciantes fue reforzada como resultado directo del caso Chen. La nueva Ley Roberto, como es conocida informalmente, establece protocolos estrictos para garantizar la seguridad de quienes reportan actividades ilegales en sus empresas. También establece canales anónimos de denuncia y penaliza severamente cualquier represalia. Manuel Herrera, el hombre que encontró la grabación,
Fue reconocido con la Medalla al Mérito Civil. Continúa trabajando en construcción y ocasionalmente da charlas en escuelas sobre la importancia de la responsabilidad ciudadana. Su decisión de investigar un hallazgo que podría haber sido ignorado cambió el curso de la historia y trajo justicia a múltiples familias. El legado más profundo del caso quizás resida en las conversaciones que ha generado sobre el valor de la integridad frente a la presión económica y social. En un mundo donde el éxito se mide a menudo en términos de riqueza y poder, la historia de Roberto Chen ofrece una perspectiva alternativa. Un hombre común que, enfrentado a una decisión moral, eligió el camino difícil sabiendo que podría costarle todo. Como dijo Carlos Chen en la inauguración de la fundación que lleva el nombre de su padre, la verdad tiene paciencia. Puede ser enterrada, sellada tras paredes de concreto o ahogada en ácido, pero encuentra su camino hacia la luz. Puede tomar días, años o décadas, pero la verdad respira, la verdad persiste, la verdad espera su momento, y cuando finalmente emerge, su poder para sanar y transformar sigue intacto.